cuida de nosotros, que nos da la lluvia, ¿verdad? Todo para el bien de nosotros, para que el campo dé su fruto. Y de esa manera, pues, el Señor nos alimenta y Amén. nos cuida. Amén, hermanos. Vamos a ver un tema muy interesante el día de hoy. También el tema tiene que ver con ciertos atributos de Dios. Y el tema va a ser el amor de Dios. Un Amén. tema precioso, hermanos. Si algo de lo que nos encanta como cristianos muchas veces es hablar del amor de Dios. ¿Sí, hermanos? Y dentro del estudio de la Biblia es conocido como un atributo. Y es hermoso, hermanos, cuando hablamos sobre este tema, y que directamente la Biblia nos habla de una manera clara de el amor de Dios. Es tan impresionante, ¿verdad, hermanos? Ver cómo Dios muestra su amor para con nosotros, ¿no? Diariamente, hermanos. Cuando desde el momento en que abres los ojos y ves este mundo y ves todo lo que Dios ha creado para nuestro bienestar, ¿verdad? Ha creado los lagos, los mares, los ríos, toda esta vegetación que vemos, hermanos, todo para que nosotros pudiéramos vivir en armonía en este mundo. ¿Sí? El amor de Dios es tan grande, hermanos, que muchas veces a nosotros en el vivir diario, a veces se nos olvida, ¿no? A veces se nos va. El trabajo, las presiones de la vida, las situaciones, a veces nos ciegan por ese lado, ¿no? Pero, hermanos, simplemente cuando sales allá afuera y caminas un rato y observas a tu alrededor, dices, Dios está con nosotros. Dios está con nosotros, hermanos. Dios nos ama. Amén, hermanos. Ese es el amor de Dios. Y vamos a ver este tema, hermanos, sobre este atributo hermoso. Pero vamos a orar, vamos a poner en las manos del Señor el tema del día de hoy. Así como estás, cierra tus ojos un momento y vamos a darle gracias al Señor. Señor, en esta mañana, Padre, acudimos a ti, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú quien tome control, Señor, de este momento. Que seas tú, Señor, quien tome control de esta reunión, Señor, de este tema, Padre. Vamos a hablar sobre un atributo, pues, sobre el amor de Dios, Señor, sobre este tema, Padre. Y te pedimos que seas tú quien hable a nuestra vida, Señor, a nuestros corazones, Señor. Que pues traigas a nosotros esa palabra de consuelo, así como también esa palabra de exhortación. Señor, es mejor, y reconocemos que es mejor ser guiados por ti, Señor, ser enseñados por ti, Señor. Gracias, Señor. Toma la vida, Señor, de nuestros hermanos que están aquí este día, Señor, de nuestras vidas también, Padre, y que seas tú quien hable, no el hombre, Señor, no nosotros, sino sea tu palabra la que sea expuesta, Dios. Si hay algo que sale de mí, Señor, que no está acorde con tu palabra, no lo tomes en cuenta, Señor. Solo deseamos que sea tu palabra la que sea expuesta en este momento, Padre. Gracias, Señor. Estamos aquí, Señor. También reconocemos que quizás tenemos algunos asuntos que atender allá afuera, pero los hacemos a un lado, Señor, con el único motivo de sintonizarnos contigo, estar concentrados en el tema, Señor, y llevarnos esa palabra a nuestro corazón, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. El amor de Dios. Hermanos, cuando hablamos de este tema es fascinante. El amor de Dios. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8 nos habla sobre este
atributo. Vamos para allá, hermanos. Vamos a entrar en materia inmediatamente. Vamos a la palabra de Dios. Y vamos a la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8. Vamos a ver sobre este atributo, hermano. Nos habla parte de lo que tiene que ver con el tema del día de hoy. Primera de Juan 4, 8. Amén, amén, hermanos. Amén. Dice la palabra de Dios así: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dice el texto, porque Dios es amor. Hermanos, el amor de Dios, si bien es un atributo de Dios, también tiene que ver con su naturaleza. Hermanos, es decir, el texto no nos dice que Dios tiene amor. ¿Sí? El texto no nos dice que Dios está lleno de amor. No, dice que Dios es amor. Su propia naturaleza, hermanos, nos muestra que Él es amor. Sí, hermanos, esto es algo hermoso. Este atributo no es solamente una de sus cualidades, sino es su misma naturaleza. Dios es amor. Hermano, así es que a Dios no se le puede acabar ese atributo, ese amor, porque Él es amor en sí. ¿Sí, hermanos? Es necesario entender que el amor de Dios no se puede poner a la par del amor del ser humano. Eso es algo muy importante, hermanos. El amor de Dios no es igual que el amor que siente el ser humano. No se puede poner a la par. Porque el amor del ser humano, hermanos, muchas veces se basa en cosas emocionales, ¿no es así? En los sentimientos. Los que aún van para allá, pero los que ya pasamos, ¿por qué? ¿Cómo fue que te enamoraste de X persona? Pues te gustaban sus ojos, su carácter, su sonrisa. Y decías, ay, siento amor por esa persona, pero estaba inducido o motivado por una emoción, ¿sí? Por un sentimiento. El amor de Dios no está influenciado por esas cosas. ¿Sí, hermanos? ¿A poco no? Bueno, al menos nosotros, yo cuando conocí a mi esposa, yo decía, me gustan sus ojos. Siento que la empiezo a amar. Pero ese amor estaba influenciado por algo que a mí me agradaba, ¿no? El amor de Dios no es así, hermanos. El amor de Dios no está influenciado por nada. En sí, Él es amor. Él es amor, hermanos. ¿Sí, hermanos? Amén, gloria a Dios. El ser humano siente enamorarse de alguien porque ese amor está influenciado por algo. Ay, ahí va esa chica ¿no? Esa chica me agrada. Te está influenciando algo. Sus ojos, su sonrisa. No sé. Hermanos, pero el amor de Dios no está basado en eso. No está basado en algo sentimental, en algo emocional, hermanos. El amor de Dios no puede ser influenciado por nada. El amor de Dios es eterno, dice la palabra. Amén. Es eterno. Amén, gloria a Dios. Muchas veces en las parejas, cuando no alimentan ese amor, dicen como que se les va acabando, ¿no? Y dicen, cuando eran novios te la querías comer a veces. Cuando están casados, dicen, ¿por qué no me la pasé entera, no? No, hermanos, el amor de Dios no está influenciado en cosas así. El amor de Dios es eterno. El amor de Dios es soberano, hermanos. El amor de Dios es infinito, no tiene fin. No tiene fin. Ese es el amor de Dios, hermano. El amor de Dios es inmutable, no cambia. No cambia. A veces el ser humano es así, ¿no? Siento como que ya no te quiero. Imagínense a Dios. A divorciar. Siento como que ya no. Imagínense a Dios. Que somos pueblo. No, siento que ya no los quiero. No, hermanos, el amor de Dios no tiene fin. No cambia, hermanos.
Si no, imagínate, anduvieras preocupado. ¿Será que Dios ya no me ama? ¿Será que Dios ya no me quiere? No, dice la palabra que el amor de Él por nosotros no tiene fin, no tiene límite, no cambia. No cambia, hermanos. El amor de Dios es santo. El amor de Dios es benigno. Es benigno, hermanos. Cuando hablamos sobre este tema del amor de Dios, refuerza nuestra fe. Refuerza nuestra fe, hermanos. Porque entonces recuerdas cuánto te ama tu Creador. No, pero es que ayer me porté mal. Dios te ama. Pero es que como que siento mi fe medio débil. Dios te ama. El amor de Dios no cambia. No está influenciado porque te portaste mal ahorita. Dios te ama y tiene misericordia de ti. Y sabe que lo que hiciste. Pero también Él está dispuesto a derramar misericordia en tu vida, como en mi vida. Hermanos, el amor de Dios es infinito. Es grande. Es hermoso, hermanos. El amor de Dios no está influenciado. Deuteronomio 7. Vamos, acompáñame a leer esta parte, hermanos. Vamos al Antiguo Testamento. A Deuteronomio, conocido como parte de los 5 primeros libros de la Biblia, ¿verdad? El Pentateuco. Deuteronomio capítulo 7, versículos 7 y 8. Sí, hermanos. Recordemos lo que hace rato les estaba comentando. El amor que el ser humano siente está influenciado por algo, ¿no es así? Ahorita observamos ese gatito que está ahí, bien bonito. ¿Por qué lo quieres? Porque está bonito, ¿no? Porque está chiquito, porque es tierno, porque es amoroso. ¿Te das cuenta que el amor del ser humano está influenciado por algo? Pero el amor de Dios no, el amor de Dios es diferente. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 7, versículos 7 y 8. Dice la palabra: no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón y del hermanos. Dice la palabra: no por ser ustedes más que los demás, los ha querido Dios. O sea, si en su momento el pueblo de Israel, hermanos, se creían más, o se creían especiales, porque Dios estaba con ellos, Dios les dice: bájale 2 rayitas a tu emoción. No te amo porque estés muy guapo. Así, ¿no? O sea, Dios le estaba diciendo a su pueblo: bájenle. No se crean que yo estoy con ustedes porque ustedes se lo merecen. Ustedes no se lo merecen. Es más, son los más insignificantes. Hermanos, el amor de Dios es soberano. O sea, sin que el pueblo de Dios lo mereciera, Dios los amó y los protegió. Dios fue su sustentador. Hermanos, en la vida de nosotros, Dios de igual manera muestra ese amor, hermanos. No tanto porque lo merezcamos, no tanto porque digas: ay, si yo soy el más guapo de acá, por eso Dios me ama, ¿no? O porque yo soy más listo, o porque yo soy más inteligente. No, hermanos, Dios no ve esas cosas en nosotros. Además, Dios nos dice, como le dijo a su pueblo de Israel: aún eras el más pequeño de entre los demás. Dice: y Él los ha querido, Él los ha escogido, simplemente porque Él así lo quiso. Él así lo quiso, hermanos. El amor de Dios es soberano. Sí, hermanos, no hay nada en el ser humano que pueda atraer, a impulsar el amor de Dios hacia nosotros, hermanos. Dios es libre. Es decir, Dios no es motivado por algo o a causa de algo, hermanos. El amor de Dios está basado en su soberana voluntad. En su soberana voluntad, hermanos. Así es que seas bajito, alto, güero, morenito, ojos verdes,
claros, ojos cafés, seas alemán, italiano, mexicano, de donde quiera, hermanos, Dios no vio eso en nosotros. Dios simplemente nos amó. Nos amó, hermanos. Y eso, cuando entendemos eso, damos gloria a Dios. Porque a pesar de no haber visto nada bueno en nosotros, Dios nos ama. Dios nos ama, hermanos. Si no, imagínense que dijera un alemán, no, Dios ama más a los alemanes porque somos altos y fornidos y buenos. No, hermanos. No, hermanos. Dios no ve esas cosas. El ser humano sí, ¿no? El ser humano sí. A veces cuando te ponen a escoger algo, dices, yo quiero ese me gusta más, porque está basado en algo, ¿no? Pero Dios no ve así. Dios simplemente nos amó. Nos amó, hermanos. Y eso es hermoso. Se los comento porque cuando el Señor me alcanzó, en mi vida, hermanos, en mi vida, pequeño testimonio, yo era el más insignificante, hermanos. Cuando yo llegué la primera vez a una congregación cristiana, que me habían invitado y no quería yo ir, porque yo decía, sí, yo era testiguín, ¿no? Andaba yo ahí repartiendo atalayas y yo decía, si yo ando ahí, ¿por qué me invitan a la iglesia cristiana ahí con los cristianos? Es más, yo ataco eso. Hermanos, cuando yo llegué y escuché el evangelio, la palabra de Dios, hermanos, me aplastó. Me desmenuzó, hermanos. Me hizo trizas mi orgullo. Y cuando ya estaba yo ahí, entonces entendí y sentí el amor de Dios. Que a pesar de ser el más insignificante, Dios me amaba. Y Dios había mandado a su Hijo a dar la vida por mí en la cruz. Cuando yo entendí, hermanos, eso, yo me postré y le di gloria a Dios. Y me di cuenta que el amor de Dios no estaba basado en quién era yo. Era yo lo peorcito, hermanos. Vivía yo una doble vida. Andaba yo repartiendo atalayas y cuando no me veían, andaba yo haciendo cosas tremendas. Ahí estaba el testigo. Sí. Y es que así vive el religioso, hermanos. ¿O acaso no? ¿Acaso no, hermanos? Aquí la religión tradicional de este pueblo, de este lugar, hermanos, ahí están el domingo, ¿no? Adorando santos, estatuas y todo. Y salen. Y dicen, ahora sí vamos a echarnos una bien fría. ¿No? Vamos a divertir, vámonos al bar, vamos acá, vamos a ver y vamos o no. Esa es una vida religiosa. Y yo tenía esa vida religiosa, hermanos. Yo tenía esa vida religiosa, tenía una vida doble. Ante los demás me mostraba bueno, como que no quebraba yo un plato, ¿no? Pero nadie me veía y me echaba yo toda la vajilla. Y al día siguiente bien peinadito, corbatita, traje, y ahí va el testigo a entregar sus atalayas. Hermanos, yo vivía una vida religiosa. Hoy en día, esta religión tradicional, ¿vive o no vive lo mismo? Sí. Dicen, no, déjame, yo soy católico, y yo soy esto, y tienen su vida doble, y allá andan haciendo y deshaciendo. No temen a Dios. Hermanos, yo vivía esa vida. Sin embargo, cuando el Señor me alcanza, cuando entiendo el mensaje, hermanos, el Señor me muestra su amor. Amén. Su amor, y me dice, yo te amo tanto que di a mi hijo unigénito para que fuera a la cruz a morir por ti. Hermanos, y cuando tú entiendes eso, tu corazón se arruga, ¿no? Y dices, Señor, si no hay nada bueno en ti, en mí, no hay nada bueno en mí, Señor, para ofrecerte, solo tengo una vida de pecado. Y el Señor dice la palabra que Él nos renueva, ¿no? Nos regenera, perdona nuestros pecados, nos da vida eterna. Nos da vida eterna, ¿no? Ese es el amor de Dios, hermano. El amor de Dios no está motivado por algo. Sí, así que si te sientes que estás mal, si te sientes que estás haciendo, hermano, venga Cristo.
ven a Cristo. Ponte a cuentas con Cristo. El amor de Dios no cambia. No cambia, hermanos. Así es que, así como la nación de Israel, a veces uno se siente muy importante, ¿no? Oh, es que yo sí me tengo que ver aquí, no, que soy cristiano. No, dice Dios, tranquilo. No vi nada bueno en ti. Te amo porque derramo sobre ti misericordia. Gracias. Amén. Porque no lo merecías. Porque tu vida había pecado. Sin embargo, el Señor nos amó. Hermanos, y creo que ese es motivo suficiente para que cada día podamos entonar una alabanza a Dios y decirle, Señor, a ti sea la gloria y la honra, Padre. Amén, hermanos. Amén. El amor de Dios es eterno. El amor de Dios no se acaba, hermanos. Dios, al ser eterno, al no tener principio, su amor también es eterno. ¿Sí, hermanos? Al ignorar esta parte de su amor, cuando el cristiano cae en un error o cae en pecado, muchas veces siente que Dios ya no le ama, porque pensamos que Dios es como nosotros. ¿A poco no es así? Cuando éramos chiquitos, más los que crecimos al lado de un hermano. Tiene un hermano más o menos de su edad, ¿no, hermano? Más o menos, por unos años de diferencia. También aquí tenemos ejemplos, ¿no? Yo crecí con un hermano gemelo. A veces nos enojábamos y yo le decía de chiquito, ya no te quiero, ¿no? Y mi hermano lloraba. No, ya no me quiere ver. ¿A poco no pasa eso? Yo tengo una hermana, es más chica de edad, pero tremenda. Por ahí me va a ver, me redes sociales. Y para hacerla enojar le decíamos, cuando... Es fuerte, ¿no? Porque es un niño. Pues, cuando te mueras no vamos a llorar por ti. Y lloraba. No, lloraba. Y nosotros hasta decíamos, sí, que le duela, ¿no? Éramos chiquillos. Ya decíamos cosas. No piensa uno, ¿no? Pero hermanos, ahí nos damos cuenta que el amor del ser humano cambia. ¿A poco no? Alguien se porta mal, ya no te quiero. Porque quieres lastimarlo, ¿no? Hermanos, el amor de Dios no es así. El amor de Dios no es así, hermanos. Si tú como cristiano has caído en pecado, porque tampoco podemos negar eso, podemos caer en pecado, ¿sí? Es que es muy diferente vivir en el pecado. El que no es cristiano vive en el pecado, practica el pecado. Pero el que es cristiano puede caer en algún momento. Pero el Espíritu Santo le va a redarguir, a confrontar, a que te pongas a cuentas con Dios, ¿no? Amén. Y lo busques y le digas, Señor, perdóname, he pecado, Señor. Hice esto, que ya no debía haberlo hecho. Y te pones a cuentas con Dios. Pero muchos hermanos, muchos piensan que cuando caen en pecado, Dios ya les dejó de amar. No, Dios ya no me ama. No, Dios te ama. Porque eres pueblo. Eres hijo de Dios. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? Ven a Cristo, ahí en tu recámara, donde tengas un momento en soledad, póstrate, pídele perdón a Dios, ponte a cuentas con Él. Y dice que Él está listo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, hermano. El amor de Dios no cambia. No cambia. ¿Sí, hermano? Es que yo también pues ya dejé de lastimar a mis hermanos, ¿no? Ahora que ya somos grandes, los veo y los abrazo y les digo, te quiero, hermano. Te quiero, hermanita. Sí. Cuando somos niños hacemos esos berrinches, ¿no? Hacemos esos berrinches. Pero ya de grandes, pues ya no. Jeremías 31:3, hermanos, vamos a ver esta parte. Vamos ahí al Antiguo Testamento. Jeremías capítulo 31. Versículo 3. Y hermanos, el amor del ser humano muchas veces cambia. Pero el amor de Dios no. Jeremías 31:3, perdón. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice así, Jeremías 31:3. Con amor eterno, ¿qué?
Ok. Vamos a leerlo desde el principio. Dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado. Por tanto te prolongué mi misericordia. Hermanos, Dios expresando estas palabras, con amor eterno te he amado. El amor de Dios es eterno, hermanos. Es eterno. Sí, hermanos, date cuenta, hermano, que si estás acá y el día de hoy eres hijo de Dios, fue porque Dios te predestinó desde antes de la fundación del mundo, hermano. Dios ya te había elegido desde antes que tú vinieras a la tierra, que tú existieras aquí. Porque Dios ya te había conocido. Ese es el amor, que el amor de Dios es eterno, hermanos. ¿Sí, hermanos? Por lo tanto dice, te prolongué mi misericordia. Hermanos, el amor de Dios es tan grande, tan infinito, tan hermoso, hermanos. Efesios 1:4, vamos a leer esta parte, hermanos. Nuevo Testamento. Efesios, capítulo 1, versículo 4. Este texto afirma lo que les acabo de decir. Dios ya nos había amado con anticipación, hermanos. ¿Sí? Y no por algo que hayas hecho, algo bueno, sino a pesar de lo que éramos. Dios ya nos había amado. Efesios, capítulo 1, versículo 4. ¿Lo tenemos, hermanos? Vamos a leerlo. Amén. A ver si alguien me lo puede leer, hermanita. Según nos escogió en el antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Amén. Dice, según nos escogió, ¿antes de cuándo? Antes de la fundación del mundo, hermanos. Todavía no se fundaba el mundo cuando Dios ya nos había amado. Ya nos había escogido, hermanos. Ya nos conocía. Hermanos, para Dios no hay nada nuevo. No hay nada que lo tome de sorpresa. Dios no va aprendiendo conforme pasa el año, los años. Dios en sí ya lo conoce todo. Y esa es la omnisciencia de Dios, hermanos. Hermanos, dice el versículo 5, en amor, ¿sí? Dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, hermanos. Según el puro afecto, hermanos. Hermanos, ¿no creen que nuestro corazón debería saltar de gozo? Debería saltar, hermanos, de alegría y de gozo al saber que el amor de Dios es eterno. Y si no tuvo principio, entonces no tendrá un fin. ¿Sí, hermanos? Y que Dios ama a su pueblo escogido eternamente, hermanos. Que a pesar de Él saber de nuestros errores que íbamos a cometer, Dios decidió amarnos eternamente. Eternamente, hermanos. Así es que dejemos de caminar cabizbajos. No, hermano, levanta las manos al cielo y glorifica a Dios. Amén. Y siempre recuerda que Dios te ama. Amén. Que Dios nos ama, hermanos. Pero es que ayer me porté mal. Dios te ama. Pero es que ayer hice algo. Ven a Cristo, arrepiente de tus pecados, confiesa de tu pecado, porque Él te ama. Él nos ama, hermanos. Eso es motivo suficiente para que nuestro corazón salte de alegría y de gozo. ¿Sí, hermanos? También el amor de Dios es soberano. ¿Sí, hermanos?
Es decir, Dios no está obligado a amar a alguien en especial o en particular. Su amor es soberano, porque simplemente Él es Dios y actúa como a Él le agrada, dice la palabra, ¿sí? Él ama a quien Él quiere amar, hermanos. A quien Él quiere amar. Dios no está obligado, ¿sí? Romanos 9:13. Vamos a ver esta parte, hermanos. Vamos a ir al libro de Romanos, a esta carta de los Romanos, perdón. Romanos capítulo 9, versículo 13. Amén. Amén, hermanos. Romanos 9:13 nos muestra que el amor de Dios en sí es soberano. Es decir, Dios tiene la libertad de amar a quien Él decide amar. No está obligado. Hermanos, Romanos 9:13. Amén, hermanos. Amén. Dice así la carta de los Romanos capítulo 9, versículo 13. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Hermanos, Dios ama a quien quiere amar. A quien quiere amar. Ahora aquí la palabra aborrecí no quiere decir que Dios odiaba a Esaú. No, sino simplemente Dios decidió que Esaú caminara conforme a su naturaleza caída. ¿Sí? Pero sí mostró amor especial hacia Jacob. ¿Sí, hermanos? Ambos tenían el mismo padre, porque eran hermanos. Tanto a Jacob como a Esaú eran hermanos. ¿Sí? Habían nacido al mismo tiempo. Eran gemelos. Eran cuates, dice por ahí, ¿no? Eran gemelos, hermanos. No había diferencia del uno al otro, hermanos, para amarle más a uno y amar menos al otro. No había diferencia. Sin embargo, a Dios le agradó hacerlo así. Él amó a uno y al otro lo dejó correr conforme a su naturaleza caída. Aunque aquí esta versión dice, a Esaú aborrecí. Es decir, lo dejó que caminara conforme a su naturaleza. Pero al que sí llamó para un propósito especial fue a Jacob. Y ahí mostró un amor especial sobre él. Hermanos, Dios tiene soberanía en cuanto a amar. ¿Sí, hermanos? El amor de Dios es soberano de tal manera que no es influido o influenciado por nada, hermanos, que haya en nosotros. En Jacob no había nada bueno que Dios también viera. Simplemente Él así lo quiso. ¿Sí, hermanos? Si tú y yo estamos aquí el día de hoy es porque Él así lo quiso, hermanos. Es porque Él así lo quiso. ¿Sí? O Él no vio nada bueno en nosotros, hermanos, de antemano, que le influenciara a amarnos. Por eso el día de hoy muchas veces cuando a alguien se le dice, mira, Dios, tú estás aquí porque Dios vio que tú ibas a hacer, no sé, cosas grandes y muchas veces el hombre se eleva, ¿no? Y dicen, ay, ese hermano es intocable, y ya siente como que vuela, ¿no? No, Dios dice, no, tranquilo, bájale. A pesar de lo que eres, yo te amé, dice Dios. A pesar de quién eras, yo te amé. Hermanos, el amor de Dios es soberano. Efesios 1 nos dice de manera clara que Dios no vio no vio ningún mérito en nosotros, hermanos, sino fue el puro afecto de su voluntad, lo que leímos hace un momento. El puro afecto de su voluntad, hermanos. El amor de Dios también es infinito. El amor de Dios no tiene fin, hermanos. Su amor no tiene límites, tiene una profundidad que nadie puede calcular, hermano. ¿Sí? Una altura que nadie puede escalar. Una longitud y una anchura incalculable, hermanos.
Juan 3:16 nos dice que de tal manera amó Dios al mundo. Muchos lo sabemos Juan 3:16, ¿no? Dice, de tal manera amó Dios al mundo. Cuando menciona la palabra de tal, es decir, el amor de Dios no tiene límite en profundidad, en anchura, en altura, hermanos. El amor de Dios sobrepasa toda medida. Toda medida, hermanos. El amor de Dios es infinito. Infinito. Romanos 5:8. Vamos a leer este verso, hermanos. Romanos capítulo 5, versículo 8. Hermanos, cuando leemos esta palabra, este texto, como cristianos, como hijos de Dios, hermanos, debería saltar nuestro corazón de gozo. ¿Sí, hermanos? Porque nos damos cuenta de cuánto Dios nos ama. Cuánto Dios nos amó, hermanos. Romanos 5:8 dice, ¿lo tenemos? Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Alguien puede decir, amén, sí, Dios muestra su amor para conmigo, Gloria a Dios. porque yo era esto, aquello. Dice aquí, que aún que siendo, ¿qué? Pecadores Aún pecadores, Cristo murió. por nosotros. Oh, hermanos, Amén. este texto es impresionante, hermanos. Es impresionante. Este texto nos lleva a humillarnos ante Dios, a darle gloria, a darnos cuenta, hermanos, que a pesar de quien éramos, Dios nos amó. Dios nos amó. ¿Saben cómo nos veía Dios? Como a veces, bueno, a veces nosotros somos un poco selectivos, ¿no? A veces cuando vas en la calle, no sé si esto se ve aquí, en Tehuacán se ve mucho. Vas caminando en las calles y de repente ves a un pordiosero, alguien que vive en la calle, que tiene unos cartones y en la noche se tapa con cartones, no tiene para comer. A veces meten las manos allá se llaman contenedores de basura, y se meten y están sacando comida de ahí para alimentarse. ¿Y saben qué hace muchas veces el hombre cuando pasa cerca de ellos? Se alejan, ¿no? Y los ven así como con, ay, es que está sucio, huele mal, no sé, que me vaya a ensuciar o algo, ¿no? El ser humano es así, ¿no? Los ven con cierto desprecio. Hermanos, Dios, a pesar de nuestra miseria, a pesar de nuestro pecado, no nos trató así. Al contrario, Dios nos amó. Dios muestra su amor para con nosotros. El hombre lo que hace es distanciarse, decirle al pordiosero, no me toques, está sucio, hueles mal, hueles feo, y pues me vas a ensuciar. No, hermanos, Dios al ver nuestra miseria y al vernos así espiritualmente, dice la palabra que a pesar de ser pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Y que de tal manera nos amó, hermanos. ¿Sí? Y Dios muestra su amor para con nosotros, a pesar de quién éramos. Y cuando recordamos eso, hermanos, todos los días vamos a dar gracias a Dios. Vamos a dar gracias. Cada quien tiene un contexto, ¿no, hermanos? Yo no sé de dónde Dios te haya sacado a ti. Yo no sé de dónde Dios te haya rescatado. Pero en mí, hermanos, hay un testimonio. Un día habrá una oportunidad que podamos dar nuestro testimonio aquí, hermanos. Pero hubo un momento, solamente para mencionarte un poquito, hermanos, hubo un momento donde un servidor practicó cosas que Dios aborrece. Como
satanismo, como esas llamadas magia negra, adoración a la Santa Muerte. Todas esas cosas, hermanos, yo las practiqué. Antes de ser testigo, no, después de ser testigo, practiqué esas cosas, hermanos. Y yo me reunía con esas personas. Hacía amarres y hacía esas cosas, hermanos. Mi corazón estaba muy dañado y yo practiqué esas cosas. Hermanos, de ahí me rescató el Señor. De ahí me sacó el Señor. Hermanos, ahora es el hecho que yo glorifico a Dios todos los días y doy gloria a Él. Y le digo, Señor, gracias, porque a pesar de ser pecador, muestras tu amor para conmigo, Señor. Que envías a tu Hijo a morir en la cruz por mis pecados. Amén. Hermanos, cada quien tiene su testimonio. Amén. Cada quien lo tendrá. Habrá un día que tenga la oportunidad, hermanos, de poder dar mi testimonio aquí. Muchos años de vivir en el pecado y todo eso. Pero cuando el Señor me alcanzó, oh, hermanos, entiendes el amor de Dios. Y dices, gracias, Dios. Gracias. Porque yo era de lo peorcito. Yo era de lo peor. Sin embargo, ahora me tienes acá, Señor. Y glorifico tu nombre. Le doy gloria. Porque si no me hubiese rescatado, no sé qué sería de mí, hermanos. Seguramente ya no estuviera yo acá. Ya no estuviera yo acá. Que en 2 ocasiones quise atentar contra mi vida, hermanos. En 2 ocasiones intenté suicidarme. Dios no lo permitió. Pero fue por su gracia. Porque Él me amó. Y yo sé que cada quien de ustedes tendrá su testimonio. Pero cuando entendemos el amor de Dios, hermanos, cuando lo entiendas completamente, hermanos, vas a vivir para Él. Amén. Señor, heme aquí, envíame a mí. ¿A dónde voy, hermano? ¿A dónde voy, Señor? Quiero predicar tu palabra. Quiero anunciar el Evangelio. Y el Señor te empezará a usar. Entregarle tu corazón completamente. Es cuando entiendes el amor de Dios. Así que a pesar de que no lo merecía, ¿saben qué merecía yo? El infierno. Hermanos, yo practicaba esas magias, practicaba ese satanismo. Fui parte de una secta. Vivía en lo peorcito. Cuando el Señor me alcanza, yo no creía eso. Yo dije, no puede ser que Dios me perdone mis pecados. Son tan grandes y son tantos. Sin embargo, entendí el Evangelio. Y el Señor tocó mi corazón. Y entendí que Cristo había ido a la cruz y pagó por mis pecados. Amén. 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 Hermanos, y ahora estamos acá porque Él así lo ha querido. Y ahora tú estás acá porque Dios así lo ha querido. Así es que glorifica a Dios. Amén. Glorifícalo, hermanos. A Él sea la gloria. Amén. Y Él sea la honra, hermanos. El amor de Dios es santo. El amor de Dios es inmutable. No cambia, hermanos. El amor de Dios es benigno. Que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. No hay nada. Ni lo alto, dice la palabra, ni lo bajo. Ni potestades. No hay nada que nos pueda separar del amor de Dios, hermanos. No hay nada. El enemigo a veces tratará de hacerte sentir triste, ¿no? Por problemas, por enfermedad, por situaciones que pasan en la vida, en la familia. Muchas veces pasamos problemas y de repente el enemigo quiere hablar a tu vida, ¿no? Y te dice, y eso que eres cristiano. Y mira cómo estás. Y mira cómo aquello. No, hermano, siempre recuerda la palabra. Dice que no hay nada que te separe del amor de Dios. Nada. Nada. Amén, gloria a Dios. Nada, hermanos. El amor de Dios es eterno, es benigno, es santo. Es soberano, hermanos. Es como un trago de agua refrescante en el desierto, hermanos. ¿Sí? Al saber que el amor de Dios es eterno,
es infinito, es benigno. Así es que bienaventurados somos, hermanos, porque Dios no es que nos va a amar, Dios ya nos amó. Amén. Amén. Amén, gloria Ya a nos Dios. amó, hermanos. Así es. Y en su amor nos predestinó. Y en su amor, hermanos, nos llamó. Y en su amor también ya nos justificó. ¿Dónde nos justificó? Cuando Cristo fue a la cruz. Fuimos justificados. Ahí, hermanos, Dios te ama. Y Dios nos ama. ¿Sí, hermanos? Glorifica a Dios todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida, hermano. Recuerda que no lo merecías. Pero Dios, porque así lo quiso, Él te amó. Amén. Sin haber visto nada bueno en nosotros. Y entonces nuestra vida cristiana la empezaremos a vivir siempre reconociendo que la gloria es a Él, no a nosotros. Dejaremos de exigir nosotros que alguien nos reconozca o que alguien nos dé cierta como gloria. No. Siempre diremos la gloria al Señor, mi hermano. Amén. Así es. La gloria sea al Amén, Señor. gloria a Dios. Amén. Al hombre no, a Dios. Al hombre no, a Dios, hermano. ¿Sí? Así es que seamos o no seamos muy acá buenos, dice la palabra, siervos inútiles somos. Siervos inútiles. Es decir, siempre reconozcamos que la gloria no es al hombre. Toda la gloria, la honra y toda alabanza es a Él. Amén. A Él. Amén, gloria a Dios. Amén. Ponte de pie. Vamos a dar gracias a Dios por este atributo tan hermoso, por este atributo tan maravilloso, que es el amor de Dios. El amor de Dios. Ponte de pie, vamos a dar gracias al Señor. Y cierra tus ojos un momento. Señor, a esta hora del día, Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por ese amor, Señor, que has derramado en nosotros. Padre eterno. Gracias, Señor. Porque como el día de hoy lo hemos entendido, Señor, no lo merecíamos, Padre. No había nada bueno que vieras en nosotros, Señor. Solo había pecado, desobediencia, rebeldía, idolatría, soberbia, altivez. Señor, no había nada bueno que tú vieras en nosotros, Señor. Pero a pesar de eso, Así es, dice Padre tu eterno, palabra, que tú nos amaste. con amor eterno. Que nos habías elegido de antemano, Señor. Nos habías predestinado, porque ya nos habías conocido desde antes de la fundación del mundo, Así es, Señor. Padre mío. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Porque a pesar de no merecerlo, Señor, tú nos has amado, Señor. Dice tu palabra, porque a pesar de ser pecadores, Cristo murió por nosotros. Oh, Señor, gracias, Padre. Gracias, Señor. Entender esto, Señor, nos lleva a humillarnos. A humillarnos. Y a darte toda la gloria, Señor. Gracias, papá. Gracias, Dios. Porque a pesar de que no lo merecíamos, Señor. A pesar de que ese día que nos llamaste en el Evangelio, en la predicación del Evangelio, Señor, no había nada bueno que te pudiéramos ofrecer. Nuestras manos estaban vacías. Y muchas veces intentando o pensando que las buenas obras nos acercaban a ti. Cuando tu palabra dice que esas obras son como trapos de inmundicia. Es decir, no teníamos nada, Señor, que ofrecerte, nada bueno. Señor, y a pesar de todo eso, nos has amado, Señor. Amén. Gracias, Señor. Gracias por ese amor soberano, Señor. Por tu amor infinito. Por tu amor, Señor, santo. Por ese amor inmutable, Señor, porque no cambias. No cambias, Señor. Gracias, Padre. Te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces reconocemos que muchas veces pues
desobedecemos, Señor. Hacemos algo que ya no es correcto, Señor. Señor, perdona nuestros pecados, nuestras faltas, Señor. Pero tu palabra dice que no hay nada que nos separe del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Porque en Él ya hemos sido justificados, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Que el haber escuchado este tema, esta palabra, Señor, no solamente quede grabada en nuestra mente, sino baje al corazón. Para que cada día, Señor, podamos glorificar tu nombre, Señor. Podamos exaltarte cada día, Señor. Aún en medio de la situación complicada, aún en medio de la angustia, aún en medio de la enfermedad, aún en medio de X situación, Señor, podamos exaltarte a ti, Señor. Y reconocer que tú eres grande y poderoso, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque has visto a un pueblo, Señor, y lo has elegido sin haber visto nada bueno de antemano. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Toma la vida, Señor, de cada uno de nosotros, Señor, de esta congregación de Vista Hermosa, Señor. Gracias, Padre. Oramos a ti, Señor, para que pues añadas a los que han de ser salvos, Señor, a la Pedimos, Señor congregación. eterno, que tú muevas los corazones, Señor, Señor, de tu Santo Espíritu. A que seas Que tú, traigas, Señor, quien nuestros traiga escogidos, Señor, a nuestros aquellos que escogidos, han sido elegidos por ti de antemano, Señor. Señor. Desde antes, Señor mío. Sabemos que tú lo has querido así, que sea mediante la predicación del Evangelio. Y pon en nuestro corazón, Señor, el querer como el hacer. El predicar tu palabra allá afuera. El ir con el vecino. El ir con el primo, con los tíos, con los familiares, con los conocidos, Señor. Y poder compartirles el Evangelio. Y si es así tu voluntad, Señor, que puedan venir a esta congregación, Señor. Rogamos, Padre mío. Gracias, Señor. Gracias por ese amor que has derramado en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre. Enséñanos, Señor, a vivir conforme a tu voluntad y no la nuestra, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y amén. Amén. Amén, hermanos. Dale un aplauso al Señor por su palabra.